Bienvenidos al podcast de Awesome Marriage de hoy. Estoy muy emocionado de contarles sobre nuestros invitados de hoy, Justin y Tricia Davis. En 2012 ellos fundaron Refine US, el ministerio, y usaron su historia de fracaso, pérdida y transformación para guiar a otros a descubrir una esperanza y un propósito renovados. Su nuevo libro se titula A un paso del cambio. Su historia es poderosa. No puedo esperar a que los conozcan. Vamos al estudio ahora mismo. Bueno, Justin y Tricia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos al podcast Loss of Marriage. Estoy muy emocionado por esta entrevista. Estoy muy agradecido de que hayan podido hacer un espacio en su agenda para esto. Muchas gracias por invitarnos. Estoy emocionado por esto. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio de su matrimonio. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo se casaron? ¿Y en qué punto están ustedes hoy? Así la gente puede tener una idea de quiénes son ustedes. Y luego hablaremos sobre algunos aspectos de los libros. Sí, nos conocimos en el colegio bíblico allá por 1993. Una locura. Nos enamoramos el uno del otro y también de la idea de cambiar el mundo a través de la iglesia local. Así que pasamos muchos años en el ministerio y en el ministerio juvenil. Hemos fundado 2 iglesias. Hemos sido parte del lanzamiento de una iglesia. Es como el primer campus. Así que hemos hecho un poco de todo. Actualmente estamos a punto de celebrar casi 30 años de matrimonio. Nos casamos cuando teníamos 12 años. Eso es lo que siempre decimos. Sí, lo entiendo. Tenemos 5 hijos. Tenemos 3 hijos biológicos. Y luego adoptamos a nuestros 2 menores hace 8 años, cuando tenían 7 y 9 años. Y ellos son los mayores de 5 hermanos. Así que hay 3 hermanos menores que fueron adoptados por otra familia. Así que somos una familia grande, única y mezclada. Agrega algunas nueras ahí, ya sabes. Y sí, simplemente eso. No puedo recordar los nombres de todos, pero lo intento. Pero los reconoces cuando entran. Así es. Oye, tú, Se supone que debes estar aquí, aunque no sepa tu nombre. sí, Sí, eso es genial. Son muchos niños. Así que ustedes han hecho mucho como padres y también muchas cosas en la iglesia. Es realmente asombroso todo lo que han pasado con eso. Y nada de eso es fácil, ¿verdad? ¿No? no. Ojalá que cuando uno siente el llamado al ministerio fuera una vida de comodidad y, ya sabes, de total tranquilidad. Pero muchas veces cuando sientes el llamado al ministerio no sabes lo que no sabes. Creo que eso nos pasó a Trish y a mí cuando recién nos casamos. Pensábamos, si amamos a Dios y nos amamos el uno al otro, todo va a ir siempre hacia arriba y a la derecha. Va a funcionar. Sí, absolutamente. Creo que Dios lo hace de esa manera. Él va revelando las cosas paso a paso, porque probablemente si nos diera todo de golpe, saldríamos corriendo o algo así. En el primer libro quiero volver a eso, más allá de lo ordinario. Cuando un buen matrimonio no es suficiente, hablas sobre tu visión para tu matrimonio y cómo la ruptura gradual de esa visión llevó a, ya sabes, esta falta de autenticidad. No puedo decirlo bien, en el engaño, quebrantamiento sexual, infidelidad. Así que cuéntanos un poco sobre esos años de los que hablas en el primer libro. Sí, Trish y yo nos casamos. Yo todavía estaba en la universidad, en el verano antes de mi segundo año senior, y teníamos esta visión para nuestra vida y para el ministerio. Como dijo Trish, hicimos ministerio juvenil durante varios años, y luego en 2002 plantamos nuestra primera iglesia. Y desde afuera parecía que todo iba de maravilla. Sabes, comenzamos con 12 personas y 3 años después de iniciar la iglesia ya teníamos 700 personas asistiendo. La gente estaba encontrando a Cristo. Encontraban un hogar y una comunidad. Pero hubo un deterioro en mi carácter y realmente en la salud de nuestra relación matrimonial. Y entonces llevábamos 10 años de casados y 3 años con esta plantación de iglesia. Y lo que empezamos a darnos cuenta es que Trish y yo nos habíamos convertido en muy buenos compañeros de ministerio y en compañeros de matrimonio realmente tóxicos. Y todo esto culminó el 9 de octubre de 2005. Llegué a casa después de la iglesia y le dije a Trish que ya no quería estar casado con ella, que estaba teniendo una aventura con su mejor amiga y que quería estar con ella. Y no fue una confesión de remordimiento ni de arrepentimiento, fue simplemente una confesión de resignación. Y ya sabes, si das a una relación y das y lo que sientes que mereces, a cambio no es correspondido, un sentimiento de derecho comienza a instalarse en tu corazón
Sí, Esa persona nunca podrá devolverte todo lo que crees que te debe. Y así es como yo me sentía con Trish. Y obviamente ella salió de la casa histérica. Aquí estábamos con esta iglesia de 3 años. Acabábamos de recaudar $1 millón para comprar el edificio en el que nos reuníamos. Los ancianos de la iglesia vinieron e intentaron convencerme de no dejar a mi esposa y a mis 3 hijos, que en ese momento tenían 9, 6 y 3 años. Yo estaba en un lugar muy oscuro, simplemente no podía escucharlo. Así que me fui y me registré en un hotel. Y una señora que iba a nuestra iglesia me llamó cuando llegué al hotel y ella me dijo, oye, si tienes alguna esperanza de restaurar tu matrimonio, vas a ir a esta sesión de consejería que te hemos agendado para mañana. Y yo solo pensé, consejería, yo no voy a consejería, soy pastor. sí, lo sabemos todo. Exactamente. Pero por la gracia de Dios, fui a esa sesión de consejería y la señora me preguntó, me dijo, Justin, ¿por qué estás aquí siquiera? ¿Qué esperas lograr con esta sesión de consejería? Y le dije, mire, si puedo ser completamente honesto con usted, quiero que me ayude a descubrir cómo Dios va a bendecir mi vida sin importar a quién elija. Eso es lo que quiero. Y ella dijo algo, Dr. Kim, en esa sesión de consejería, que se convirtió en la clave para la restauración que Dios traería a nuestro matrimonio. Ella dijo, puedo ayudar a personas quebrantadas. No puedo ayudar a personas de corazón endurecido. Y yo había sido cristiano desde los 10 años. Había sido pastor, ya sabe, durante los últimos 10 años. Nunca había experimentado realmente la quebrantadura. Pero en los días siguientes, Trish empacó todas mis cosas y me echó de la casa porque yo no estaba arrepentido. Y empecé. Viví con una familia que nos ayudó a iniciar la iglesia. Estuvimos separados durante 2 meses y medio y no hablamos durante los siguientes 10 días. Y Dios comenzó a usar esa temporada de separación para quebrantar mi corazón por mi matrimonio nuevamente. 10 días después de separarnos, empezamos juntos consejería y Dios inició un proceso de restauración en nuestro matrimonio que sigue hasta hoy. Wow, eso es poderoso. Así que Trish, ¿qué estaba pasando contigo con todo esto? Supongo que fue una sorpresa total cuando Justin te lo contó. Sí. Y realmente fue una colisión de mis creencias en tantos aspectos de mi vida, mi identidad, mis relaciones, mis pensamientos sobre Dios. Y crecí en un hogar donde vivíamos en el centro de la ciudad y mis padres, sabes, ellos tienen historias muy únicas y difíciles sobre cómo crecieron. Pero luego yo tenía esta narrativa que es en parte cierta de que mis padres conocieron a Cristo cuando yo tenía 5 años. Crecí en la iglesia, eso cambió mi vida. Y luego fui a un colegio bíblico y conocí a mi hombre predicador de la Biblia. Y como amamos a Dios y nos amamos el uno al otro, simplemente íbamos a vivir esta vida de éxito y crecimiento. Y donde quiera que íbamos en el ministerio estudiantil, teníamos un gran éxito. Cuando plantamos nuestra primera iglesia y estábamos plantando iglesias en lugares donde la gente decía, ¿qué es una plantación de iglesia? Como que ni siquiera entendían lo que eso significaba. Y tuvimos un éxito hermoso. Y era como personas que nunca habían ido a la iglesia o que no habían pisado una iglesia en años estaban llegando. Y sin embargo, mi matrimonio se había desmoronado. Así que fue esta experiencia de tocar fondo, de simplemente espera, yo en mi mente hice todo bien. Como Dios, yo pensaba que si te honraba y honraba mi matrimonio y, o sea, no merezco esto. Y realmente fue el comienzo de realmente tocar fondo. Y le digo a la gente que lo que descubrí es que el fondo todavía es una superficie sólida sobre la que pararse. Eso está bien. Cuando te acercas a Cristo, y eso realmente empezó a definir a las personas que somos hoy. Sabes, ese primer año de recuperación. Y yo lo llamo la etapa de crisis, como cuando entras a la casa. Y ese portarretratos que solía darte la bienvenida y decirte, sabes, esta es tu vida. Ya, no se veía familiar e incluso no sabía si era verdad. Así que esos siguientes, ya sabes, días y semanas, e incluso los siguientes 2 años fueron realmente desmanteladores. Falsas verdades sobre lo que pensaba de mí misma, lo que pensaba sobre mi matrimonio y descubrir, bueno, ¿cuál es la visión de Dios para el matrimonio? Y
Enséñanos, Señor, cómo hacer eso. ¿Cómo empezamos a reparar lo que ha sido absolutamente devastado? ¿Qué te hizo decidir ir a terapia con Justin? Soy una persona que sigue las reglas y todavía estaba muy metida en la fórmula. Simplemente haz lo siguiente, lo correcto, la cosa que se supone que debes hacer. Y el doctor: Kim, te vas a reír de esto, porque los primeros días, ya sabes, no quería ver a nadie, ya sabes, estando en el ministerio, todos querían venir y ver cómo estaba. Y sé que sus intenciones eran buenas, pero no me levantaba del sofá. Nuestros hijos tenían 7, 9, 7 y 2 años en ese momento. Y recuerdo que mi mamá me pasó el teléfono y era este pobre consejero. Probablemente renunció después de hablar conmigo, pero hablé con él por teléfono y simplemente le abrí mi corazón. Y solo le dije: dime qué tengo que hacer para que él regrese a casa. Yo solo quería que él regresara a casa. Y el consejero dijo: si realmente lo amas, lo dejarás ir. Y yo le dije: eres el peor consejero que he conocido. No te voy a decir exactamente lo que dije, pero le dije: si lo dejo ir, él la va a elegir a ella. Y él dijo: pero él ya lo ha hecho. Y hasta que no lo sueltes y permitas que Dios haga eso, trabajo que solo Él puede hacer, siempre será suyo. Justin es un chivo expiatorio de todos sus problemas. Así que la consejería entró en la narrativa de mi historia de una manera no deseada, pero esa conversación telefónica cambió mi vida y cambió la trayectoria de lo que sería mi siguiente paso. Y mi siguiente paso fue ir a un consejero titulado que pudiera ayudarme a manejar el caos que es mi vida y ayudarme a empezar, aunque sea con un pequeño paso, a avanzar hacia la sanidad en vez de repetir el ciclo de destrucción. Sí. Mucho. Tanta sabiduría con ese consejero. Las cosas que te dijo, cosas que no querías escuchar, Ajá. pero que necesitabas escuchar en ese momento. Sí, eso es increíble. Hay algo a lo que quiero volver, Justin. Cuando hablaste de que tu corazón se estaba endureciendo, cuando lo miras en retrospectiva, ¿fue eso un proceso? Tú, porque he trabajado con tantos hombres a lo largo de los años que dicen, no sé cómo llegué aquí, sabes, pero aquí estoy. ¿Cuál fue la progresión? ¿Cómo fue que pasaste de estar en este lugar donde eres pastor de jóvenes, donde tenemos una iglesia nueva, todo va muy bien, a poder decir, mi corazón se ha endurecido? Sí, creo que en ese momento lo habría visto como un corazón endurecido. Ahora, viéndolo en retrospectiva, sabes, tengo 51 años. Mirando a la versión de mí mismo de 30 años, era un corazón herido. ¿Sabes a lo que me refiero? Durante el proceso de nuestra sanación, de nuestra relación, tuve que enfrentarme a heridas y adicciones que no había admitido ni reconocido. Así que ya sabes, yo fui abusado sexualmente cuando era niño y no lo admití ni hablé de ello hasta que salió a la luz la infidelidad. Luché con la pornografía durante los primeros 10 años de nuestro matrimonio. No lo confesé. Mentí al respecto. Y esas cosas me pusieron en una postura de ocultamiento. Así que ya sabes, mi objetivo principal no era necesariamente ser conocido, era ser amado. Y yo pensaba, si Trish alguna vez supiera estas cosas sobre mí, no me amaría, así que tenía que reprimirlo tanto como fuera posible para no quedar expuesto. Y ya sabes, la intimidad es para lo que Dios nos creó y eso significa ser completamente amados y completamente conocidos. La intimidad es ser plenamente conocido y saber que somos completamente amados. Y cada vez que comprometemos la verdad en una relación, limitamos la cantidad de intimidad que somos capaces de experimentar. Así que mi corazón eventualmente sí se endureció hacia mi matrimonio, pero no comenzó desde un lugar malicioso. Creo que comenzó desde un lugar muy roto y herido. Eso tiene todo el sentido del mundo. Sí, tantas cosas que tenemos y creo que nosotros eh, no queremos salir. Y sin embargo, parece que Dios deja que salga a la luz de una forma u otra, Exacto. porque no vamos a mejorar hasta que eso suceda. Pero sé que no es nada raro pensar, por ejemplo, si ella lo supiera o si él lo supiera, no estarían conmigo, ya no me amarían. Y mi experiencia ha sido que cuando Dios está en medio de todo,
sucede justo lo contrario. Sí, Eso puede pasar. Sí. Así que muchas veces veo parejas que quieren tomar esta decisión ambos. Eso es dañino, ya sea algo como la pornografía y ocultarlo o diferentes cosas. Es difícil para el matrimonio y las consecuencias de esa decisión no ocurren de inmediato. Se desarrollan con el tiempo. Creo que cuando hacemos algo malo en nuestro matrimonio y las consecuencias están ahí mismo, entonces creo que es mejor. Es cuando las cosas simplemente se van desarrollando con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas decisiones que ves que la gente toma, que llevan a cosas dañinas? una de las áreas es el autoengaño, que nos decimos a nosotros mismos que en realidad no estamos tan rotos como pensamos. Esto es solo un poco de amargura o esto es solo una pequeña mentira. Pero luego empiezan a acumularse y, ya sabes, la acumulación de ellas hace que nos sintamos atrapados. Sentimos como si estuviéramos paralizados, que ahora es demasiado grande para ocultarlo y tenemos tanto miedo de que nos descubran. Y en la historia de Justin y Mia, todos sus pecados eran obvios, ¿verdad? Él es el que tuvo la aventura y la adicción a la pornografía, todas esas cosas. Y yo podría haber dicho, ya sabes, ve y arréglate, porque me lo debes, sabes, con tu confesión, yo lo perdí todo, mi comunidad, mi iglesia, mi familia, y bueno, eventualmente tuvimos que vender nuestra casa. Es como si nuestros hijos hubieran perdido sus vidas, perdimos las identidades que conocíamos. Pero la realidad es que yo también tuve que elegir ser una persona que dice la verdad. Y lo que empecé a reconocer es que siempre les digo a las parejas, cuando alguien tiene una aventura, no hay responsabilidad por parte de la persona a la que le rompieron la confianza. Nunca causas que alguien tenga una aventura, pero una aventura no sucede de la noche a la mañana, no te deslizas hacia esas cosas. Así que no se te puede culpar a ti. Pero al mismo tiempo, es necesario y saludable preguntarse, ok, ¿cómo contribuí yo a la ruptura de nuestra relación? Y cuando empecé a hacerme esa pregunta, me di cuenta de que tenía un problema de amargura, un problema de resentimiento mucho antes de la infidelidad, que estaba relacionado con el divorcio de mis padres después de 25 años de matrimonio. Y nosotros llevábamos un año de casados. Y así, algunas de las experiencias por las que pasamos, ni siquiera reconocemos cómo marcan nuestro corazón, hasta que tenemos esa experiencia donde quedan tan expuestas que ya no podemos ocultarlas. Y realmente el regalo que Dios nos ha dado a través de nuestra historia y de lo que escribimos en Más allá de lo ordinario es cómo se ve esa redención, cómo se vive ese proceso. ¿Cuál es el proceso? Y el primer paso del proceso es elegir decirte la verdad a ti mismo primero y luego al otro, sin importar lo difícil o terrible que pueda sentirse. Jesús sabía de lo que hablaba, que la verdad te hace libre porque no le da espacio al enemigo para torcer o manipular de ninguna manera, porque ya no hay más lugar donde esconderse. Y cuando Dios es tu refugio, ya no tienes que esconderte más. Sí, creo que eso es algo que yo veo. La mayoría de las personas luchan con eso en una situación de infidelidad porque están tan heridas. Empezar a preguntarse, ¿qué hice yo? Como dijiste, sé que es un lugar difícil al que llegar y probablemente no se logra de la noche a la mañana llegar ahí, pero creo que digas eso, creo que es un muy buen ejemplo para la gente de por qué necesitas asumir tu responsabilidad, porque entonces Dios te abriste a Dios permitiendo que hiciera cosas en tu vida que te iban a hacer mejor. Y a medida que ustedes trabajaban juntos para reconstruirse, sin duda el matrimonio también mejoró. Uno de los mayores regalos que Trish me dio fue que ella no solo me decía que emprendiera un viaje y lo resolviera. Era como si ella dijera, oye, tú tienes un viaje que recorrer, pero yo también voy a emprender un viaje y confiar en que Dios nos va a unir en ese proceso. Sí, ves que algunas de las decisiones que toma la gente se convierten en patrones dentro de una relación matrimonial. Sí, esa es realmente una de las razones por las que escribimos a una decisión del cambio, porque
Una de las cosas que hemos experimentado, y creo que al hablar y trabajar con parejas durante los últimos 15 años, nos dimos cuenta de que nadie lucha con algo nuevo. La mayoría de las veces, lo que resulta tan agotador y desalentador es que luchamos con las mismas cosas una y otra vez. Existen estos patrones repetidos que intentamos superar a la fuerza, o intentamos prometer que nunca más le hablaremos a esa persona de esa manera, o que nunca más vamos a perder la paciencia, o que nunca más vamos a, ya sabes, gastar de más. Y luego, unos meses después, lo volvemos a hacer. Y ayudar a las personas a reconocer que no se trata solo de lo que estás eligiendo hacer, tienes que descubrir por qué. ¿Por qué estás tomando las decisiones que tomas para que puedas romper esos patrones y esos ciclos que en última instancia están dejando heridas tus relaciones, ya sea que estés casado, que se trate de una relación con un padre, un hermano, un amigo o incluso con un empleador? Tenemos estos patrones relacionales que se derraman en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Y creo que muchas veces se trata de modificar el comportamiento. Bueno, puedo hacer eso por un tiempo, pero si no llegamos a la raíz, solo puedes modificar el comportamiento por un tiempo antes de que todo empiece a desmoronarse. Sí, eso está muy bien. Trish, hablaste de algunas de las cosas de tu pasado y de trabajar en ellas. ¿Cómo fue fue eso simplemente cuando empezaste con eso? Fue, no sé si la palabra es sorpresa, pero a medida que Dios empezó a revelarte cosas y empezaron a salir, ¿cómo fue ese proceso para ti? Cuando escribimos nuestro primer libro era estrictamente sobre nuestro matrimonio. Y para serte honesta, tú como consejero lo sabes. Le dices a las parejas que esto es como un viaje de descubrimiento de 3 a 5 años. Creo que todos estos años después, 20 años de profundizar no solo en nuestra relación matrimonial, sino en todas mis relaciones, me obligaron a ir más allá. Como dijiste, si Jesús nos diera todo de golpe, estaríamos como, no, yo me voy de aquí. No podría manejarlo. Y creo que eso es cierto para mí personalmente. Y para nosotros, Justin, compartimos esto en el libro. Tuvimos esto, una experiencia loca que ya sabes, no vamos a tomar tiempo para entrar en detalles aquí. Pero simplemente, y a veces partes de nuestra historia, ni siquiera sabemos que son parte de nuestra historia. Y en 2022 hice una búsqueda inocente en ancestry.com para empezar un árbol genealógico. En el lado hispano de mi familia, que está envejeciendo y empezando a fallecer, y quiero conservar sus historias. Y cuando recibí los resultados, no tenía nada de herencia hispana. Y así, en la misma semana, Justin y yo descubrimos que nuestros padres no eran nuestros padres biológicos. Y fue como una bomba de mi pasado. Eso no tenía ni idea. Y obviamente fue un duelo. Y el proceso de perdón es parte de todo eso. Pero lo que reconocí en las decisiones que se tomaron y que yo no conocía, y en las decisiones que yo estaba tomando mientras crecía, fue que a veces la forma en que las personas perciben la verdad de quién eres no siempre es cierta. Puedes estar en el mismo accidente de coche, pero vas a tener una perspectiva diferente. Y la razón por la que eso es una declaración de libertad es que a veces no vamos a nuestro pasado porque nos han contado una narrativa diferente, que eso realmente no pasó o que no debería haberte afectado de esa manera, que esa no es la forma en que esa persona lo manejó. Y por eso no podemos reconciliar lo que nos han dicho que no es verdad. Otro aspecto son las palabras que se pronuncian, palabras dichas sobre nosotros que sin darnos cuenta se han convertido en mensajes sobre nuestro valor, nuestro merecimiento. Y para algunos de nosotros, se dijeron mensajes sobre nosotros como que éramos niños muy buenos. Tú eras el bueno y podía confiar en ti. Y el mensaje que nos dejó fue, tengo que ser perfecto para ser amado. Y luego llevamos eso a nuestra relación matrimonial. Así que al hacer esta exploración profunda de mi pasado, le digo a la gente, no se trata de exponerte a ti mismo. Se trata de excavar la verdad de tu historia para que puedas entender
y hacer las paces con ella, para que no determine tu futuro. Romper los ciclos, romper las cadenas, ese tipo de cosas. ¿Alguna vez en el proceso pensaste, no puedo hacer esto? Sí. Creo que dije que debería tatuarme eso en alguna parte del cuerpo. Así ya no tendría que decirlo. Solo levantaría la mano. No puedo hacer esto. Me lo imagino, sí, pero creo que lo que veo es porque he escuchado a otras personas decir lo mismo. Y porque sé que es, no sé, es difícil. No he pasado por esa parte, pero sé que te ha acompañado y visto a muchas personas. Y justo cuando regresan a Dios, parece que Dios les da la fuerza para dar el siguiente paso, sea lo que sea eso. Y es un proceso, como dijiste. Y creo que a veces, creo que en nuestra cultura queremos que las cosas se solucionen muy rápido. Y pensamos, bueno, haremos unos 3 meses de terapia y con eso lo resolveremos. Y darnos cuenta de que a veces toma mucho más tiempo que eso, pero vale la pena. Sí. Y me impactó. Estaba compartiendo que nuestro hijo mayor es plantador de iglesias y hemos estado ayudando en esta iglesia. Y él dio un mensaje sobre cómo Jesús nos enseña a orar en el Evangelio de Mateo. Y todos nosotros hemos escuchado eso una y otra vez. Pero por alguna razón, esta vez creo que al escribir, en el proceso de escribir el libro, simplemente mi perspectiva sobre lo que Jesús nos estaba diciendo es, danos hoy nuestro pan de cada día. La realidad de que la vida va a hacer que sigamos teniendo necesidades. Nunca llegamos a un punto final, ya sabes, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Donde, ya sabes, el pan sostiene nuestro cuerpo físico, el perdón sostiene nuestra alma. Y por eso nuestra necesidad de encontrar resolución y cierre nos frustra porque sentimos que ya perdonamos o sentimos que ya hicimos todo el trabajo de autodescubrimiento. Y luego despertamos y pensamos, oh, no, espera, tengo que elegir esto de nuevo. Y eso es frustrante. Me encanta lo que dijiste, doctor Kim. Creo que ese es el mayor regalo. Es permitirle a una persona estar bien con que no pueden hacerlo y no tener que arreglarlo en ese momento, sino que puedan sentirse tan seguros de decir, "Hey, ¿sabes qué? Hoy no puedes, pero aún así eres muy amado. Hoy no puedes, pero Dios todavía tiene un plan. Y eso no cambia ni se modifica por tus circunstancias o tus sentimientos de hoy. Y muchas veces solo esa validación de no tener las respuestas, de hacer que alguien se sienta visto y escuchado, es como el primer paso para poder elegir algo diferente. Eso es tan bueno. Recuerdo a una señora cuyo esposo tuvo una aventura y estábamos hablando. Ella en realidad tenía 2 hijos y ellos eran un poco mayores, así que podían ayudar con las cosas. Pero ella llegaba en la noche y simplemente se acostaba en el sofá y simplemente no podía levantarse. Y esto continuó durante mucho tiempo. Y luego la semana siguiente llegó a tiempo. Y dijo, llegué del trabajo y me encontré en la cocina empezando a preparar la cena. Y me di cuenta de que hoy no fui al sofá. Y fue un paso enorme para ella. Ni siquiera fue algo consciente. Fue como si dijera, ahora he recuperado un poco de normalidad. Hice lo que solía hacer antes de todo esto. Y así es. Justin, tú también hablas sobre los matrimonios rotos, que hay mucho que superar. Desde tu perspectiva, ¿cómo logras superar esos sentimientos? Porque tú tuviste que pasar por mucho. Sí, y creo que muchos de nosotros nos ponemos en una línea de tiempo y decimos, está bien, tengo que resolver esto lo más rápido posible. No necesariamente porque realmente queramos sanar, solo queremos que el dolor desaparezca. Y lo que me di cuenta en el proceso de reconciliación es que va a haber dolor de cualquier manera. Puede ser un dolor destructivo si te quedas igual, o puede ser un dolor redentor si eliges el proceso de restauración y reconciliación. Y a veces ese proceso no incluye una relación sanada, ¿verdad? Sabes, muchas de las personas con las que hablamos, su cónyuge no pudo, ya sabes, hacer que funcionara. Pero una de las cosas de las que me he dado cuenta es, y esto se lo decimos a las parejas todo el tiempo, está bien, supongamos que esto toma 1 año, supongamos que toma 2 años,
pero tienes un matrimonio diferente al final de esos 2 años. Y los próximos 25 años, los próximos 35 años, son exactamente lo que Dios creó para que experimentaras. ¿Valdría la pena? Y cuando lo planteas, cuando lo enmarcas de esa manera, de acuerdo, voy a pasar por esto. Una de las enseñanzas de Tricia, uno de los pasajes que ella utiliza, es de Hebreos y habla sobre cómo, ya sabes, después de la disciplina de Dios, nosotros, ya sabes, habrá un bien. Viviendo eso, ya sabes, para aquellos que son entrenados de esta manera, así que toma un nuevo impulso con tus manos cansadas y mantente firme sobre tus piernas temblorosas. Es como hay un reconocimiento de que sanar es difícil, pero también vale la pena. Y creo que esa es la imagen que queremos tener en mente. No es necesariamente el dolor momentáneo que vamos a experimentar en el proceso de reconciliación. Es el resultado que tendremos al final de ese proceso de restauración que podemos vivir cada día. Y creo que tu historia, la gente puede ver dónde estás hoy y pueden ver eso. Vale la pena porque las parejas con las que he trabajado y que hacen el trabajo durante un par de años o durante el tiempo que sea necesario, dicen cosas como, odié lo que pasó, pero no cambiaría nada, porque nuestro matrimonio está ahora en un lugar al que nunca habría llegado sin eso. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí. Y lo que hemos reconocido es que en realidad es lo que estamos diciendo es que aprendimos a actuar de maneras saludables. No solo fue una modificación de conducta, tuvimos un corazón transformado, de modo que cuando la vida nos pone a prueba y nos molestamos el uno al otro, hay preguntas fundamentales que ya han sido respondidas. Esa conexión de, ¿vas a estar ahí para mí cuando más te necesite? ¿Sabes? Estoy seguro contigo. ¿Me amas? Cuando esas cosas están sólidas, entonces no tocas fondo solo porque los platos no se lavaron como pensabas que debían hacerse. O sea, nos quedamos atrapados en las pequeñas circunstancias cuando en realidad reconocemos que hay cuestiones fundamentales que están fallando aquí. Y cuando hablas de traumas por traición, como sabes, y es realmente difícil resolver eso con alguien de quien quieres recibir consuelo, pero que también es la persona que te causó dolor. Es un equilibrio muy difícil y delicado. Y en el trauma por traición, otra persona en la que no confías eres tú mismo. Piensas, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan tonto? Decimos palabras muy duras sobre nosotros mismos. Y por eso cuando decimos nunca volvería, es porque ahora hemos aprendido a responder esas preguntas. Y el pecado nunca tiene sentido. Y no se nos promete que nunca volveremos a sufrir o que nunca volveremos a pelear. Pero se trata de reconocer los problemas de fondo. Siempre les doy a las parejas la imagen de una mala hierba. Todos saben que cuando aparece una mala hierba en el jardín, piensas, oh, solo necesito cortarla. Pero si eso es todo lo que haces, lo que aparece después son un par más. Pero cuando las malas hierbas se apoderan y olvidas cómo son las flores, te conformas con eso. Eso es lo mejor que vas a conseguir. Y la idea de arrancar todo el jardín de raíz parece imposible. Y cuando lo que pasó en nuestra historia, literalmente con mi vida desmoronándose, esa fue mi única opción de, ¿qué semillas voy a sembrar? ¿Voy a sembrar las mismas semillas de amargura y resentimiento? ¿O voy a aprender a hacer algo diferente? Eso no significa que sea una experta. Simplemente significa que, así como hubo tanta destrucción, lo mismo puede pasar con la salud. Es decir, puedes construir salud sobre salud sobre salud. Eso te lleva a decir cosas locas como nunca lo cambiaría, porque he aprendido a vivir de una manera que honra a Dios y honra mi matrimonio. Y nunca querría renunciar a eso. Muy bueno, muy bueno. Cuando enseño consejería prenatal, una de las cosas que les digo a las parejas, y a veces me miran raro, y probablemente es porque necesitan escucharlo, pero les digo, si estás en una relación donde esa persona no puede perdonarte, corre. Porque nos cuesta tanto perdonar. Creo que
Para muchos de nosotros, la injusticia de lo que nos han hecho es muy grande. Nosotros guardamos rencor intentando que esa persona pague. Y no, lo que sucede muy a menudo, especialmente en una relación matrimonial, es cuando intentas que esa persona pague. Al negarles el perdón, la primera persona que sale herida eres tú. Y entonces ahora tienes esta herida que te causó dolor. Y ahora también tienes una nueva herida de resentimiento. Y así simplemente empieza a acumularse sobre sí mismo. Y creo que para muchas personas ahí es donde tienen dificultades. Donde yo tengo dificultades, doctor Kim, es empujarlo lejos e ignorarlo. Así que no necesariamente me enojo por eso. No me detengo a pensar en cómo algo me hirió porque simplemente digo que no fue para tanto. Y entonces casi lo descarto. Y luego regresa en algún momento. Puede que algo más lo detone o que me acuerde de ello. Y me pregunto, ¿por qué no lidié con eso en su momento? Y entonces creo que podemos confundir ignorar algo con perdonarlo o minimizarlo con perdonarlo. Y cualquiera de esas dos cosas, aferrarse demasiado tiempo y guardar resentimiento o compartimentarlo y actuar como si no existiera, pueden ser igual de corrosivas para una relación. Y eso puede hacer que te pierdas de la plenitud de la gracia de Dios. Porque Jesús no ignora nuestros pecados, pero tampoco se aferra a ellos, ¿sabes? Él, como dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así aleja nuestros pecados de nosotros. Y entonces encontrar un equilibrio entre esas cosas solo se puede lograr a través de la gracia de Cristo. Sí, absolutamente. Creo que muchas de las personas con las que trabajo saben que Dios los perdona y saben que su cónyuge los perdona, pero no pueden perdonarse a sí mismos. ¿Qué le dirías a alguien que dice, simplemente no puedo perdonarme a mí mismo? ¿Sabes? Creo que la vergüenza es como un asesino silencioso de la transformación espiritual, porque hay un aspecto en el que hemos confundido la vergüenza con la humildad. Así que pensamos que si nos sentimos avergonzados, eso es humildad, lo cual creo que es una mala teología. Y también hemos confundido la vergüenza con la convicción. Así que la convicción de pecado significa, sabes, que lo que estás haciendo no está bien. Necesitas arrepentirte, dar la vuelta y tomar una decisión diferente. Vuelve a Dios. Eso es convicción. Eso viene del Espíritu Santo. Mientras que la vergüenza es esto. La voz del enemigo diciendo, oye, nunca vas a poder cambiar. Siempre vas a ser así. Sabes, todos van a saber la verdad sobre ti y eres lo que has hecho. Y cuando sentimos esa vergüenza y la aceptamos, lo que sucede es que minimizamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros para ayudarnos a superar nuestra vergüenza, porque la Escritura dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y nunca olvidaré que un par de años después de la aventura estábamos en nuestra cocina. Trish y yo estábamos teniendo esta conversación y ella podía notar que yo estaba completamente abrumado por la vergüenza. Y ella dijo, simplemente no lo entiendo. Me dijo, yo te he perdonado. Dios te ha perdonado. Tienes que perdonarte a ti mismo. Me dijo, de lo contrario, todo el trabajo que hemos hecho no importa si sigues caminando como si nada de eso hubiera sucedido. Y fue un momento liberador para mí. Ojalá pudiera decir que fue como un interruptor de luz que se encendió. No lo fue. Fue un proceso por el que tuve que pasar. Descubrir cómo transitar el proceso de perdonarme a mí mismo. Hasta el punto en que no sentía, ya sabes, sentía que, bueno, si me perdono a mí mismo, significa que me salí con la mía. Si me perdono a mí mismo, entonces no necesariamente estoy asumiendo la responsabilidad. Y ninguna de esas cosas era cierta. Yo había asumido la responsabilidad y, ya sabes, hubo un alto precio que pagué, pero no tenía que pagar ese precio todos los días y caminar con una identidad de vergüenza y culpa, porque Trish ya había perdonado eso y Jesús. Absolutamente. Y está muy bien dicho, porque simplemente ayudar a las personas a ver que la vergüenza no viene del Señor, que viene del enemigo, porque solo te hunde más cuando vives con eso.
Y no conozco a ninguna persona que haya cambiado su vida o experimentado una transformación a través de la vergüenza. Y creo que como esposos pensamos, bueno, si puedo avergonzar a mi cónyuge por lo que está haciendo mal, entonces va a cambiar. Y es la bondad la que nos lleva al arrepentimiento, Sí, no es vergüenza. la vergüenza no funciona. Exacto. Especialmente con tu cónyuge. Gracias. Exactamente. Eso está muy bien. Así que me encantan las últimas 4 palabras del libro. Una decisión lo cambia todo. Hay tanta esperanza en eso. ¿Cómo se manifiesta eso? Nuestro objetivo es acompañar al lector que siente. Hablamos sobre ese punto intermedio desordenado, de cómo cuando la vida se siente tan caótica, simplemente queremos ocultarlo y meterlo en algún lugar. Pero luego, ya sabes, has escondido tanto debajo de la alfombra que empiezas a tropezar con ello, o hay tanto en el armario que apenas puedes moverlo un poco, tratando de empujar más, solo un pequeño dolor, ahí dentro, y luego simplemente termina saliendo todo. Pero en realidad, en ese desbordamiento hay un momento de reconocer la verdad de tu vida. Y lo que hemos descubierto es que la mayoría de nosotros nos sentimos atascados por la fatiga de tomar decisiones porque hay tanto trabajo por hacer. Así que esa afirmación tiene dos partes. La primera es recordarte que no estás tan atascado como crees. Y la segunda, simplemente empieza en algún lugar, porque una sola decisión, literalmente, tiene el poder de cambiarlo todo. Y lo más probable es que no suceda de la noche a la mañana, pero una sola decisión de decirle a tu caos a dónde ir y de lamentarlo adecuadamente, reconocerlo y luego transformarlo en un dolor redentor. No pone el caos en un lugar oculto, lo pone en un propósito donde puedes crecer. Y nos damos cuenta de que estar a una decisión del cambio no es una cuestión de uno u otro. O al final es la vida en la que puedes experimentar partes desordenadas de tu corazón y aún así crecer. Pero tienes que empezar en algún lugar. Sí, eso está muy bien. Muy bien. ¿Hay algo que quieras agregar, Justin? No, y la verdad, mientras ella hablaba, solo pensaba, vaya, eso estuvo bien. Vi tu cara y pensé, puedo notarlo. Y fue realmente bueno porque es un paso adelante hacia el cambio. Y me encanta algo que dijiste en medio de todo eso, para que la gente no se lo pierda. Hablaste sobre el duelo. Quiero decir, tienes que hacer el duelo por eso. Es muy importante. Creo que a veces intentamos saltarnos esa parte. Cada vez que nuestra vida no va como pensábamos que iría, es una situación de duelo, ya sea porque mi pareja hizo esto o por cualquier otra cosa similar. Y por eso tiene que, me alegra mucho que lo hayas mencionado, porque creo que es una parte tan importante del proceso. Sí, hablamos sobre el duelo en el libro y ya sabes, estos ciclos son parte de la vida. Y a veces simplemente queremos no tener que enfrentarlo nunca más. Y aquí, en lo personal, he pasado 20 años profundizando en la comprensión del duelo. Y luego mi padre falleció en enero. Lo siento. Y gracias. Y yo estaba sorprendida y decepcionada de no poder manejarlo, lo cual la mayoría de la gente piensa, Trish, eso es una tontería. Es tu padre. Bueno, lo sé, pero aún así es como si tuviera todas las herramientas. Y simplemente estaba sorprendida. Me sorprendió la profunda y absoluta sensación de que se me rompía el corazón, esos sentimientos. Y recuerdo que Justin me dijo, tienes que dejar de hacerte luz de gas a ti misma para poder vivir el duelo. Y comparto esa historia para el oyente que se siente tentado a pensar que ya está listo para llegar, que ya está listo para la segunda mitad de Hub. Así que podemos caminar en salud, pero eso no significa que no vayamos a experimentar heridas. Lo más importante es que tengamos esas herramientas para ir a
cuando sentimos que no hay otra opción. Hay empoderamiento cuando sabes que hay una decisión que puedes tomar. Eso te permite vivir con esperanza y no con desesperanza. Y literalmente lo cambia todo. Eso es poderoso. Wow. Esta ha sido una conversación increíble. ¿Algún pensamiento final que quisieras dejarle a la gente? No, creo que, sabes, el corazón del libro no es necesariamente, no se trata de Justin y Tricia. Realmente se trata de lo que Dios puede hacer en una vida, en una relación, a través de una decisión. Y ese es el punto de partida, ¿verdad? Así que compartimos nuestra historia de una manera vulnerable, no para poner el foco en nosotros, sino para guiar al lector hacia el cambio que está disponible para cada persona, sin importar tus circunstancias, sin importar tu estado relacional, para que no solo experimentes una modificación de conducta, sino realmente una transformación del corazón. Sí, eso es muy bueno. Bueno, el primer libro fue Más allá de lo ordinario. Tengo aquí. Ups, ese es el camino hacia el cambio. Lo leí la semana pasada. Amigos, si este podcast les ha tocado, consigan el libro. Les traerá mucha sanidad al ver cómo desarrollan todo eso en el libro. El sitio web es refinus.org. Sí. Otros lugares donde puedan encontrarlos. Pueden encontrarnos en Instagram como Refinus. Bien, eso suena bien. Chicos, gracias por compartir su historia. Es muy alentador. Realmente muestra lo que Dios puede hacer cuando lo dejamos y estamos dispuestos a seguir el camino que Él pone delante de nosotros. Muchas gracias por compartir hoy. Espero que volvamos a vernos pronto. Muchas gracias por invitarnos, claro que sí.